Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y por supuesto que si bien es cierto que las familias de este país desde hace ya algunos años han sufrido un deterioro en sus índices de bienestar, en lo que se refiere a los trabajadores mexicanos, las condiciones económicas son aún sumamente deficientes. Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, el presbítero y filósofo Juan Carlos Quiroga analiza el fenómeno del sindicalismo en nuestro país y destaca en su colaboración las principales debilidades de los trabajadores mexicanos agrupados a través de la vía sindical. El sindicalismo y los movimientos obreros son paralelos a la revolución industrial y al nacimiento de las modernas democracias. Son ya casi 200 años de historia, pero durante más de un siglo, la acción colectiva de los trabajadores, sindicatos, huelga, convenios colectivos, fue considerada generalizadamente como un crimen. En un tiempo en que gobiernos e incluso muchos sectores del mundo católico miraban con desconfianza o incluso rechazaban a los sindicatos, León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, los aprobó y los defendió. En dicha encíclica se tratan tres aspectos importantes de los sindicatos, como un derecho de los trabajadores, la licitud de la presencia de sindicatos de solo obreros frente a aquellos mixtos de obreros y patrones, y la necesidad de organizaciones sindicales confesionales. Respecto al primer aspecto, en el número 35 afirma que constituir sociedades privadas es derecho concedido al hombre por ley natural, y la sociedad civil ha sido instituida para garantizar el derecho natural y no para conculcarlo. Después de León XIII, también los papas Pío XI, con su 40º año, y Juan Pablo II, en Laborem Exercens y en Centesimus Annus, se ocuparon de la temática. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en 2004 por el Consejo Pontificio Justicia y Paz, como una síntesis sistemática de enseñanza social cristiana, le dedica un apartado de 5 párrafos al derecho e importancia de los sindicatos dentro del mundo del trabajo. La línea argumentativa de la Iglesia es siempre la misma. El magisterio reconoce la función fundamental desarrollada por los sindicatos de trabajadores, cuya razón de ser consiste en el derecho de los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones. Se pondera, pues, su utilidad, se enumeran sus funciones y se describen sus muchos beneficios, pero también se pone en guardia contra algunos peligros o desviaciones. En particular, anotamos: los sindicatos son promotores de la lucha por la justicia social. Esta lucha no es contra los demás. El sindicato no puede abusar de los instrumentos de lucha. No tienen carácter de partidos políticos que luchan por el poder y tampoco deben estar sometidos a las decisiones de los partidos políticos o tener vínculos demasiado estrechos con ellos, pues luego se pueden convertir en un instrumento de presión para realizar otras finalidades. En resumen, los sindicatos son necesarios para defender los derechos de los trabajadores y no solo de los afiliados a ellos. Deben reflejar la justicia social, deben caracterizarse por la colaboración, no por el odio. No pueden ser reflejo de la estructura de clase de la sociedad. Deben dirigirse a la recta ordenación de la vida económica y de educación de la conciencia social de los trabajadores. Deben influir en el poder público en orden a sensibilizarlo sobre los problemas laborales y a comprometerlo a favorecer la realización de los derechos de los trabajadores. No son instrumentos de presión. Como los hombres tenemos la rara cualidad de hacer el mal con las cosas buenas, entonces incluso las mejores cosas se deben cuidar de la corrupción. En acuerdo con el periódico Desde la Fe, lamentamos el mal uso de los sindicatos.
pues son expresión del corporativismo. Cualquier uso individual de ellos es ir contra su misma esencia. Para Análisis Político, Padre Juan Carlos Quiroga. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis Político. Continuamos.